Muy buenas a todos chicos, hoy vamos a ver cómo a través de una inteligencia artificial se pueden clasificar noticias, es decir, podemos detectar si una noticia es verdadera o falsa, mejor conocida como fake news. Para lograr este objetivo vamos a usar un algoritmo de aprendizaje supervisado, así que la primera etapa a cumplir será encontrar un data frame de noticia que han sido clasificadas de forma manual, así que nuestro algoritmo podrá aprender a encontrar patrones para poder elegir si una noticia es verdadera o falsa. El data frame lo podemos encontrar en Kaggle, os dejo el enlace en descripción, y es esto que veis aquí. En este data frame tenemos básicamente 5 columnas, una columna con el ID de cada noticia, una columna con los títulos, una columna con los autores, una con el texto de la noticia y en fin tenemos la columna label, que es básicamente la nuestra etiqueta, es decir, donde tenemos el 1 está a significar que esta noticia es verdadera. Si tenemos 0, la noticia ha sido comprobada como noticia falsa. Tenemos más que 20.000 noticias distintas, con 4.000 y pico autores y 19.000 títulos distintos. Como veis aquí tenemos valor faltante en este dataset, así que para hacer un modelo lo más sencillo posible, simplemente lo que vamos a hacer es borrar valor faltante y de hecho ahora vamos a tener un dataset donde no tenemos ningún valor faltante. El objetivo de este vídeo será enseñar todas las etapas a cumplir para crear un modelo de clasificación de este estilo. Entonces vamos a trabajar solo sobre la columna texto para que el algoritmo sea, de hecho, sencillo. Sería interesante construir un modelo que tenga en cuenta también de los títulos y de los autores, y sería mejor si el modelo tendría en cuenta una combinación de estos parámetros. También se podrían crear 3 modelos distintos, uno con la columna título, uno con la columna autor y uno con la columna texto, y después encontrar una forma óptima de combinar la clasificación de cada modelo para obtener una clasificación total que sea óptima. Si os gusta esta idea, dejáis un comentario con quiero saber más, así que en el siguiente vídeo podemos profundizar un poquito esta parte. Bien, una vez que tenemos el dataset limpio, con 18.000 y pico filas, lo que vamos a hacer es limpiar el texto de nuestras noticias. ¿Cómo lo podemos hacer? Claramente, cuando se limpia un texto, las cosas a hacer son quitar stop word, que son palabras que no aportan ningún valor a nuestro análisis, y quitar otros caracteres que no sean de tipo texto. Entonces, para hacer esto, vamos a importar la librería Regular Expression y vamos a instalar la librería Stop Word, a través de la cual podemos sacar un listado de palabras, de hecho Stop Word, en bastantes idiomas. En este caso lo vamos a sacar en inglés, ya que el texto que tenemos es en inglés. Para limpiar el texto, voy a crear estas dos funciones que veis aquí: quitar stop word and clean comments. La quitar stop word básicamente recibe en input una string y lo que hace es devolver una string quitando las palabras que son stop word y los caracteres que son en esta string que veis aquí de puntuaciones, es decir, que son caracteres non alfanuméricos y que se pueden encontrar en un texto. Después vamos a usar la librería Re para encontrar distintos patrones, de hecho estos 3, y con esos patrones vamos a aquí encontrar caracteres numéricos, aquí caracteres que no son texto y aquí espacios vacíos. Una vez que encontramos estos patrones, lo que vamos a hacer es
convertir estos caracteres en cadena vacía o un espacio también. Y claramente, antes de todo, vamos a convertir todo el texto de nuestra noticia en minúsculo. Entonces, esta función cleanComment va a llamar la función quitarStopWords. Y básicamente, con este comando aquí, df.text.apply, yo voy a aplicar esta función que hemos creado sobre cada elemento de la columna text de nuestro data frame. Y vamos a guardar el resultado en una nueva columna que se llama cleanText. Una vez hecho esto, vamos a guardar el valor de la columna cleanText en la variable corpus. Como veis aquí, el primer elemento de la variable corpus es la primera noticia donde el texto ha sido limpiado. Entonces no vamos a tener stopboard y no vamos a tener caracteres que no sean palabras, básicamente. El corpus claramente es organizado en una lista donde cada elemento es una string de cada noticia, básicamente. Entonces tenemos claramente una lista de 18.285 elementos, así como el número de las noticias. Ahora, la siguiente etapa será hacer un embedding de estas noticias, es decir, queremos representar cada palabra contenida en este corpus de forma vectorial. Y lo vamos a hacer básicamente con la librería Gensim, que lo que hace es una transformación word to text de cada palabra. Si no sabéis bien qué es, os dejo el vídeo donde explico la parte teórica sobre este tema. Y lo que hace básicamente es contextualizar palabras, es decir, busca el contexto donde se usa una palabra, así que palabras que son semánticamente parecidas van a tener una representación numérica parecida. Para hacer esto, antes de todo tenemos que tokenizar cada noticia, es decir, ahora tenemos las noticias en forma de una string singular y tenemos que convertir esta string en una lista de palabras. Así que vamos a tener una lista con cada noticia y cada elemento de esta lista es a la vez una lista con todas las palabras de cada noticia. Y esto es un ejemplo, como veis aquí, de la primera noticia, donde esta vez vamos a tener la cadena, de hecho, tokenizada. Una vez hecho esto por todas las noticias contenidas en el corpus, que se hace con este comando que veis aquí, básicamente un for aplicando a cada elemento de la lista antigua esto tokenizer, estamos listos para pasar este corpus tokenizado en input a la librería Gensim, donde vamos a elegir la repetición mínima de palabras que queremos tener en cuenta. En este caso, si una palabra se va a repetir menos que 50 veces, el modelo no la va a tener en cuenta. Y vamos a elegir también una ventana de contexto de palabra que queremos tener en cuenta. Y size será el tamaño de la representación vectorial de cada palabra. Una vez hecho esto, vamos a ver que hemos encontrado 14.000 y pico palabras que claramente tendrán una representación numérica de 100 elementos cada palabra. Antes de seguir, intentamos simplificar un poco el modelo, es decir, vamos a reducir la dimensionalidad de nuestro modelo, ya que a mayor dimensionalidad sigue una mayor complejidad de nuestro modelo y será más complicado los pesos para poder clasificar de forma correcta las nuestras noticias. Entonces vamos a hacer un análisis principales, que es esta que veis aquí, donde vamos a sacar un gráfico que nos enseña la porcentaje de varianza que vamos a perder en función del número de componentes principales que vamos a elegir. Es decir, si vamos a reducir las componentes desde 100 hasta a 30 componentes principales, lo que vamos a guardar es un poco más del 70% de las varianzas que tenemos
en la representación completa. Entonces vamos a seguir con este valor, ya que es un buen compromiso entre complejidad y accuracy del modelo. Vamos a hacer esta transformación de componentes principales con 30 componentes, de hecho. Y ahora, básicamente, tenemos una representación numérica por cada palabra de 30 componentes. La siguiente etapa a cumplir será convertir un texto en su representación numérica. Claramente, para convertir un texto en su representación numérica, lo que vamos a hacer es calcular la media entre la representación numérica de cada palabra que compone el texto y lo que sale fuera desde este promedio será la representación vectorial de dicho texto. Una cosa importante, claramente no todas las palabras van a tener la misma importancia en un texto. Así que antes de calcular este promedio, vamos a calcular el TF y DF por cada palabra en cada noticia. Así que podemos calcular un promedio ponderado en función del término TF y DF, que es esto que veis aquí. Para calcular el TF y DF, básicamente vamos a usar una función que nos ofrece scikit-learn, que es esta que veis aquí, TF y DF Vectorizer. Y básicamente lo que hace es crear un vocabulario, que es esto que veis aquí, TF y DF en mayúsculo, y vamos a guardar en la variable TF y DF minúsculo la posición que corresponde a cada palabra. Es decir, si voy a ejecutar esta parte, voy de hecho a guardar este vocabulario en esta variable TF y DF minúsculo y pongo una palabra. Este vocabulario me saca la posición del array, que es esto en mayúsculo, que claramente tiene un número de filas igual al número de noticias y un número de columna igual al número de palabras que ha encontrado en el texto. Entonces, si yo quiero saber el TF y DF de una palabra de la primera noticia, básicamente lo que voy a hacer es de código. Lo que voy a hacer básicamente es escribir el TF y DF mayúsculo, que será nuestro array, y voy a pasar el índice 0 porque está por primera noticia. Y si por ejemplo quiero saber el TF y DF de la palabra freedom en la primera noticia, claramente, voy a pasar esto aquí, voy a ejecutar y me saca el TF y DF de esta palabra en la primera noticia. En este caso 0 es o porque la palabra freedom no existe en esta noticia, o porque la palabra freedom se va a repetir en todas las noticias, así que no aportaría ningún valor tener en cuenta también de esta palabra, ya que aparece en todas las noticias. Una vez hecho esto, básicamente vamos a construir un array que lo vamos a guardar en la variable x, y este array va a tener al final de este código la representación numérica de cada noticia, claramente con un tamaño vectorial de 30. Y como lo vamos a hacer, básicamente como veis aquí en este bucle for. Lo que vamos a hacer es coger cada corpus, que os recuerdo que era la lista de las noticias guardada como string. Vamos a hacer un split por espacio, así que podemos mirar cada palabra. Una vez que miramos cada palabra, vamos a calcular el promedio de la palabra que están contenida en cada noticia, ponderada por el TF y DF que acabamos de calcular. Una vez hecho esto, vamos a dividir por el número de palabras y obtenemos el promedio. Bien, una vez que hemos terminado esto, solo nos falta de construir nuestro modelo de Machine Learning. Entonces, antes de todo, vamos a dividir el dataset en training y test, así que podemos comprobar
la accuracy de nuestro modelo, y básicamente hemos cogido un 90% del dataset para entrenar el modelo y un 10% para evaluarlo. Se podría usar técnica más compleja como validación cruzada, pero tampoco hace falta de calentarnos mucho la cabeza, ya que solo queremos enseñar las varias etapas a cumplir para construir un modelo. Una vez dividido training set y test set, vamos a normalizar nuestro dataset con la función standard de scalar de scikit-learn. Básicamente va a convertir en nuestro dataset en valores que son entre menos 1 y 1. Y ahora vamos a construir nuestro modelo. Un primer intento ha sido hecho con el algoritmo de Support Vector Machine, donde a través de este bucle vamos a probar distintas combinaciones de hiperparámetros. ¿Veis aquí? Los hiperparámetros que vamos a probar son esto que veis aquí, aunque con este modelo no se ha conseguido un buen resultado, ya que la accuracy mejor encontrada ha sido de un 61%, es decir, en nuestro modelo acerta con una accuracy del 61%. Entonces vamos a hacer un segundo intento a través de unas redes neuronales. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer un reshape de Xtrain y Xtest, ya que claramente la red neuronales construida con Keras acepta en input solo esta tipología de vector. Y vamos a convertir la variable y, que sería nuestra label básicamente, en un one-hot encoding vector. De hecho, vamos a ver cómo sale. Esto es lo que teníamos antes, es decir, ¿no? Antes teníamos Y minúsculo, que era un vector con 1, 0, 1, 0, 1, 0 en función de la etiqueta. Ahora vamos a tener un vector de ese estilo, donde básicamente vamos a tener en esta columna un 1, si antes teníamos de hecho un 0, y en esta columna un 1 si antes teníamos un 1. ¿Por qué hago esto? Porque la nuestra redes neuronales va a tener dos neuronas de output, cada uno con la probabilidad que el ejemplo que damos en input pertenece a una de las dos clases. Una vez hecho esto, vamos a construir nuestras redes neuronales importando todo desde Keras. Vamos a usar una redes neuronales con un estrado de recurrent layer, básicamente, con LSTM, Long Short Term Memory, y vamos a añadir tres capas ocultas de 500, 500 y 100 neuronas. Claramente no he hecho muchas pruebas, estoy seguro que se puede encontrar una combinación mejor. Y al final vamos a obtener un output con una función de activación sigmoide que va a tener valores entre 0 y 1. Y básicamente vamos a entrenar nuestro modelo pasando en input xtrain y ytrain. Ponemos un batch size de 100 y 300 épocas. Una vez hecho esto, claramente no voy a ejecutar partes de código ya que tarda un poquito. Merece la pena ver el código que se ejecuta. Una vez hecho esto, vamos a calcular la predicción de nuestro modelo, que sería esta que veis aquí. Claramente en este caso, esta sería la predicción de nuestro modelo. En este caso, ¿cómo está hecha esta predicción? Si vamos a hacer esto, claramente nos saca un array de dos columnas, claramente. Entonces, en este caso, por ejemplo, 0,96 clasifica la primera noticia como falsa, ya que
básicamente es más probable que esta noticia va a pertenecer a la primera clase. Realmente para poder calcular el accuracy de nuestro modelo tenemos que convertir estas probabilidades en 1 o 0 y básicamente lo que hago es buscar la probabilidad máxima y donde tenemos la probabilidad máxima voy a poner la clasificación básicamente. Una vez hecho esto, podemos calcular la accuracy de nuestro modelo y hemos conseguido una accuracy del 84%. Espero que el vídeo os haya gustado y que habéis entendido todas las etapas a cumplir para construir un modelo y nos vemos al siguiente vídeo.